Pues a Joaquín, cualquier cosa que necesite, pues José Antonio te puede pasar mi correo y cualquier cosa, pues puedes contar conmigo. Te tomo Bueno, la pues aquí estamos, lo digo de verdad, o sea que no lo dudes. Bueno, pues entonces he preparado una pequeña presentación y voy a ir introduciendo vídeos. Espero que la charla se haga amena. He quedado con José Antonio que me podéis hacer preguntas durante la presentación por chat. Él me avisará cuando haya alguna pregunta y luego pues al final también todo lo que queráis. Entonces os voy a compartir pantallas. José Antonio, ¿me tienes que permitir? Sí, ahora mismo. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Buenas Pablo. noches. ¿Puedo ya? Sí. Vale. Bueno, pues vamos entonces, voy a hacer contar de qué va esto del Trello. El Trello pues es una de las 4 disciplinas de la Federación Internacional de la Orientación, IOF, reconocida desde 1992. ¿Por qué surge el Trello? Bueno, pues surge como la idea que tuvo la Federación Internacional de proporcionar una modalidad que fuera accesible para todos. Una conferencia de Juan Pedro Valento sobre el Trello. Que fuera, como digo, accesible para todos, independientemente de algún tipo de restricción de movilidad que pudiera tener el participante, inclusive poder participar en silla de ruedas, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, pues una de las características fundamentales del Trello es que es una disciplina inclusiva. No solo que la pueden participar personas con algún tipo de disminución de la movilidad, sino que participan en la misma competición y teóricamente en igualdad de circunstancias con todas las demás personas que puedan participar. Y por lo tanto, quitando algún matiz que luego lo mencionaré, la clasificación de las pruebas de Trello es independiente del sexo, de la edad, de la condición física, de la movilidad, etc. Hay una única clasificación para todas las edades, sexos, capacidad física, etc. ¿De acuerdo? Esta es una de las grandes ventajas, de las características principales del Trello, que la hace además muy atractiva a la hora de poder ir a hablar con las instituciones y que presten algún tipo de apoyo. A nivel internacional, la primera prueba de Copa del Mundo se disputó en 1999, ya hace 20 y pico años, y los primeros campeonatos del mundo en 2004 y se han venido disputando desde entonces de forma ininterrumpida pues hasta este año que no se han podido disputar por lo que todos sabemos. Como veis, pues aunque sea un deporte reciente, pues tiene ya su implantación y ya tiene su presencia internacional y de alguna manera estable, digamos. Bueno, ¿cuál es el intrínculis del Trello? ¿En qué se basa? Hemos visto que es un deporte de orientación, pero donde la condición física no va a importar porque estamos permitiendo mezclar todo tipo de condiciones. Bueno, pues el Trello, digamos, el núcleo del Trello es la capacidad de leer el mapa e interpretar el mapa frente al terreno. ¿De acuerdo? Eso es, digamos, la gran tarea que debemos de realizar en las competiciones de Trello, ser capaces de, con la mayor precisión, interpretar el terreno en función del mapa que tenemos. ¿De acuerdo? A partir de aquí se establecen una serie de desafíos o problemas, casi como puzzles, que tenemos que resolver de la mejor manera posible. La cuestión de que la capacidad física no tiene ninguna importancia, bueno, ninguna no diría, pero vamos, prácticamente despreciable, es que la competición se disputa siempre por el camino, ¿de acuerdo? Veis ahí en la imagen un camino con bastante personal. Esto es un campeonato del mundo, todos mirando hacia afuera del terreno, pues tratando de identificar los elementos del terreno, las curvas de nivel, etcétera, para poder decidir sobre los diferentes problemas que tienen planteados. Y no se puede salir del camino para tomar todas las decisiones. En resumen,
Es, por lo tanto, una disciplina de orientación sin componente física, pero que va a exigirnos poner en juego todas las capacidades de orientación que ponemos también en juego en las demás disciplinas de orientación, tanto en orientación a pie, bici o esquí, principalmente la de orientación a pie, que es la que exige un poquito más de capacidad técnica de orientación, pero en este caso aún mayor, puesto que al no tener la componente física vamos a exigir mayor capacidad, mayor precisión, mayor capacidad de interpretación del terreno, mayor capacidad de interpretación de los mapas de orientación. Pero bueno, para los que son noveles, tampoco asustarnos porque también tenemos todos los niveles de dificultad y ahora cuando veamos las distintas modalidades de Trail veremos que algunas son más difíciles técnicamente y otras pues no tanto. Por daros un poquito de panorama internacional, que ya he mencionado algo, y también del nacional, pues como digo, hay campeonatos del mundo desde 2004, se disputan todos los años, ininterrumpidamente hasta el 2019, esperemos que a partir del 2021 continuemos. También campeonatos de Europa, esta vez cada 2 años, se disputan cada 2 años. También iba a haberlo en el 2020, se ha aplazado al 2021. Con un poco de suerte de campeonatos de Europa no se perderá ninguno. Hay aproximadamente unas 40 federaciones nacionales implicadas en Trail, de las cuales regularmente en los campeonatos del mundo pues hay normalmente alrededor de 30 países. Como en todas las modalidades de orientación, el dominio de los países nórdicos era bastante fuerte, bastante intenso en los primeros años, pero cada vez lo es menos. ¿De acuerdo? Ya de hecho hay varios países que se pueden codear sin ningún tipo de problema con los países nórdicos a nivel de éxitos internacionales. En España, pues tuvimos el primer campeonato de España en 2012 en Plasencia y se ha venido también disputando regularmente desde el 2014, de nuevo con la excepción de este año, que a pesar de los numerosos intentos que hemos hecho, primero en Huelva, después en Madrid, pues no ha habido manera de poder celebrarlo. También se inició el año pasado la primera Liga Española, que viene ya a acompañar a las diferentes ligas autonómicas que llevan ya entre 2 y 4 años disputándose, al menos en Galicia, Andalucía y Madrid, no sé si en alguna otra comunidad. Y también quiero destacar que aunque sea una modalidad muy joven en España, la primera y única medalla a nivel absoluto de la orientación española en cualquier modalidad se consiguió el año pasado en el Campeonato del Mundo, la disciplina por relevos. Veis ahí la foto de Arturo, Jorge y Héctor, que consiguieron la medalla de plata en el Campeonato del Mundo en la disciplina de relevos, como digo. Y la razón de este éxito que puede parecer, digamos, de que hemos llegado y hemos besado el santo, no lo es tanto porque, como digo, no se empieza de cero. Toda la experiencia que tengamos en las carreras de orientación es fundamental y se va a utilizar en las pruebas de Trail, ¿de acuerdo? Y entonces, pues no se está partiendo de cero, sino que tenemos todo ese conocimiento acumulado que es el que vamos a utilizar en las pruebas de Trail. Esto lo digo porque a veces hay algunas reticencias de los orientadores más expertos en probar el Trail. A mí me pasó, desde luego, yo el primero, porque nos parece que va a ser algo un poquito descafeinado y os puedo asegurar que no, que que puede llegar a ser bastante intenso y dependiendo del nivel en que se está participando. Bueno, hemos dicho que Trail es una de las 4 disciplinas de orientación que reconoce la IOF, la Federación Internacional: la orientación a pie, la orientación en bici, la orientación en esquí y el Trail. Y dentro de la modalidad de la disciplina de Trail tenemos varias modalidades, ¿de acuerdo? Igual que en lo pie tenemos la larga, media y sprint, pues en Trail también tenemos varias modalidades. Las 2 principales, digamos las 2 individuales que existen ahora mismo, son las denominadas preo y tempo, ¿de acuerdo? Y luego tenemos también el relevo, la modalidad por equipos,
que combina las dos anteriores. Y ahora se está trabajando para que se reconozca también la modalidad sprint, que ahora comentaremos, pues yo creo que va a ser muy importante para la difusión del Trello. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo son estas modalidades. Bueno, antes de eso, antes de entrar en detalle, digamos que por hacer un símil con la orientación a pie, el pre-O sería la larga distancia, a veces se puede convertir incluso en ultra larga. El tempo sería la prueba de sprint, ¿de acuerdo? La prueba muy rápida y con menor dificultad técnica. El relevo, pues obviamente la prueba por equipos. Y finalmente la prueba media de sprint, cuando se llega a introducir, pues se corresponde más o menos, el símil sería con la modalidad de distancia media de orientación a pie. Bien, el pre-O, que es, digamos, la prueba más conocida, la que prácticamente todas las competiciones que se han disputado en España son de esta modalidad, de pre-O. De tempo, que yo sepa, se habrán disputado 2 o 3. Ahora mismo una en Madrid el año pasado, en Andalucía, también una, si no me equivoco, Miguel Ángel, me puedes corregir, y creo que alguna más en Cataluña, pero de difusión más bien local. Y de relevos no se ha disputado ninguna. También, Miguel Ángel, si habéis alguna en Andalucía que se me haya escapado, pues me lo dices. Con lo cual, pues prácticamente todas las demás han sido competiciones de pre-O. Las competiciones de pre-O tienen dos partes, una que podríamos denominar el recorrido clásico de pre-O y, por otro lado, los puntos cronometrados, cuyo objetivo es simplemente el desempate, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el recorrido clásico es la parte más importante de la prueba de pre-O. En esta modalidad hay clasificaciones separadas para Open, que englobaría a todas las personas independientes de sexo, edad y condición física, y la categoría paralímpica, que englobaría a todos aquellos que tengan el certificado paralímpico reconocido por la IOF. La única razón para hacer la separación de categorías es porque en algún momento puede ser, o en varios momentos puede ser importante, el medio metro de altura que se gana estando de pie frente a estando sentado. Para los participantes en silla de ruedas puedan tener una pequeña desventaja. Bueno, y también, por supuesto, si los caminos donde hay que transitar pues están embarrados, pues las sillas de ruedas también puede costar bastante más moverse con ellas. Y estas son las únicas razones. No hay ninguna otra razón que pudiera justificar una diferencia física mayor. Es simplemente basada en estas dos cuestiones. Bien, ¿de qué consta el recorrido clásico? Que, como digo, es la parte principal de las pruebas de pre-O. Es un conjunto de desafíos, un conjunto de problemas que hay que resolverlos normalmente en orden, normalmente es obligado a hacer en orden, sin que el tiempo sea importante, más allá de que hay un límite de tiempo que no podemos sobrepasar. Tenemos, por ejemplo, 1 hora y media para resolver los 20 desafíos. Da igual que los haga en 1 hora 5, en 30 minutos o en 1 hora 29. Me da exactamente igual, no supone ninguna ventaja ni siquiera para el desempate. Eso sí, si me paso del tiempo límite de 1 hora, pues cada 5 minutos voy a tener la penalización de un error. ¿De acuerdo? Como si fuera uno de los desafíos mal resuelto. Y luego tenemos los puntos cronometrados, que constan de una o más estaciones, cada una de ellas con 2 o 3 desafíos. Lo más típico es una estación, hoy en día, una estación con 3 desafíos, donde hay que dar la respuesta a los 3 desafíos y se cronometra el tiempo tardado por el competidor, de tal forma que ese tiempo ahora sí es importante. ¿De acuerdo? Se contabiliza el tiempo, por cada uno de los errores se penaliza con 60 segundos por error, y este tiempo total con los errores, acumulado con los errores, es el que se utiliza para desempatar a todos aquellos que han tenido el mismo número de aciertos en el recorrido clásico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la clasificación se establece, como veis ahí abajo, simplemente se ordenan por el número de aciertos en el recorrido clásico. Si hay penalización por tiempo, pues esto descuenta el número de aciertos.
y entre aquellos que tienen el mismo número de aciertos, pues se desempata por el menor tiempo tardado en los puntos cronometrados. Bien, hemos dicho que la competición de PREO es un conjunto de desafíos. ¿Qué es esto de un desafío? Pues un desafío es un problema que tenemos que resolver, un problema de orientación que tenemos que resolver. Cada prueba pues tendrá, pongamos, 20, 25 o más desafíos que vamos a ir resolviendo en orden. En los desafíos tenemos pues, los siguientes elementos. Tenemos el punto de observación, ¿de acuerdo? Según nos movemos por el camino, veis ahí lo que sería en este ejemplo esa estaca con el letrero azul, sería el punto de observación, y desde él se tienen que ver pues, las balizas que son relevantes, las balizas que tenemos que decidir sobre su ubicación en el mapa, ¿de acuerdo? En el terreno y en el mapa, y decidir cuál de ellas está en el lugar correcto indicado por el círculo en el mapa. ¿De acuerdo? Luego veremos que los mapas tienen exactamente el mismo aspecto que los mapas de una carrera de orientación a pie. Cada uno de los puntos se corresponde a un desafío y nosotros tendríamos que decidir si alguna de esas 4 balizas en este caso estaría correctamente colocada de acuerdo al círculo del mapa y a la descripción de controles. Bueno, vemos aquí otro ejemplo de un punto de observación donde esta chica pues, está mirando 2 balizas. Serían pues, las que tiene que utilizar para decidir si alguna de ellas está en la posición correcta en el mapa. ¿De acuerdo? Tenemos incluso, os enseño otro ejemplo más, con más balizas, porque algo que no he dicho, aprovecho para decirlo ahora, es que desde el punto de observación hay que dar nombre a las balizas. Esto es lo más importante que hacemos desde el punto de observación. Y entonces las balizas se nombran de izquierda a derecha según las letras del abecedario A, B, C, D, E y F. Independientemente de si están más lejos, más cerca, más arriba, más abajo, siempre se nombran de izquierda a derecha. Como veis, la D, luego está la E, que está un poquito más abajo, pero está a la derecha de la D, y luego la F, que está ahí arriba y más lejos, pero sigue estando a la derecha de la E, y por lo tanto sería la F. Y el único sitio donde podemos nombrar correctamente las balizas es desde el punto de observación, porque luego si nos movemos a un sitio u otro, pues la que antes estaba más a la izquierda puede dejar de estarlo y no sería correcto nombrarlas desde otro sitio que no fuera el punto de observación. Bien, una de las pequeñas diferencias que hay en el mapa, en este caso en la descripción de controles con respecto a las competiciones de OPIE, es que las balizas, digamos los controles, los desafíos, no tienen código. ¿De acuerdo? En la segunda columna, que es normalmente la dedicada al código de la baliza, aparecerá algo parecido a lo que veis ahí, en este caso A-B. Esto quiere decir que para resolver este desafío 19, yo, desde el punto de observación, tengo que considerar 2 balizas y solamente 2. ¿De acuerdo? No puede haber más balizas visibles desde el punto de observación y tienen que estar visibles las 2. Hasta que yo no vea las 2, que alguna vez, en algún momento puede ser difícil ver alguna, pues no me atrevería a responder. Por lo demás, veis que la descripción de controles es pues idéntica a cómo sería la de OPIE. Hay alguna diferencia más en la última columna, la columna H, pero bueno, no es demasiado significativa y no la voy a comentar. Por lo tanto, en la segunda columna es donde nos van a indicar cuántas balizas tenemos que considerar para cada desafío. En este caso 2, A y B. Si pusiera A, D, pues serían 4 balizas, A, B, C y D. Y un caso especial es cuando solo me aparece A, quiere decir que solo hay que considerar una baliza. Y como estos puntos que solo se considera una baliza se suelen juntar varios seguidos, pues a veces vemos varias y entonces para el caso especial de los puntos A, lo único que tengo que decidir es si hay una baliza correctamente situada o no lo hay. ¿De acuerdo? Solo habría 2 respuestas posibles, o A o 0,
y no me tengo que preocupar de cuál baliza está colocada, solamente si hay una baliza colocada o no en el sitio correcto de acuerdo al mapa. Bien, una vez que me he acercado al punto de control, he nombrado las balizas, he mirado la descripción y el mapa, he considerado cuál de las balizas o ninguna está en el sitio correcto, tengo que responder al desafío. ¿De acuerdo? Normalmente hay dos sistemas, o con tarjeta de control o con Sporiden. Veis aquí que me adelantaba antes el formato de una tarjeta de control, un poco distinta a las tarjetas de control que se utilizan en OPIE, de tal forma que bueno, no me sale ahora el puntero, da igual. Bueno, como veis aquí, para el desafío 1 tengo todas estas casillas, puedo responder A, B, C, D, E o F en función de qué baliza esté en el sitio correcto, o 0, que no hay ninguna baliza en el sitio correcto. La descripción de controles, esta hoja tan grande, teóricamente se debe de doblar por la mitad, por esa línea azul, de tal forma que cuando la tenga doblada, si yo lo marco la casilla para el desafío 1, 0, se marca también en esta otra copia. ¿De acuerdo? Y esto es simplemente las respuestas para la organización y el resguardo para el competidor. ¿De acuerdo? Y voy haciendo, marcando todas las respuestas. En este caso era una prueba con 18 desafíos hasta terminar la competición. Tanto si se utiliza el sistema Sporiden como si se utiliza, creía que lo tenía aquí a continuación, estará un poquito más adelante. Como la tarjeta de control, una de las características del Trello es que no hay rectificación posible. ¿De acuerdo? Aquí se es súper estricto. No hay rectificación posible una vez que hemos marcado, por ejemplo, en la tarjeta de control una determinada respuesta. No nos vale de nada tratar de marcar otra porque nos lo van a pillar y nos la van a anular de todas maneras. Más vale arriesgarse con la que he respondido en primer lugar y rezar para que esté correcta, porque si rectificamos la vamos a tener nula seguro. ¿De acuerdo? Bueno, y el último elemento a tener en cuenta a la hora de la prueba de PREO, pues es el tiempo límite. Si te pasas, hay penalización. Entonces, la idea es usar al máximo ese tiempo, porque no hay ningún beneficio en acabar antes, pero no pasarse. Hay varias anécdotas divertidas de este tema, algunas de triste recuerdo para mí. ¿Cómo resolver los desafíos? Pues empleando las técnicas que conocemos de orientación. Nos podemos mover libremente por el camino para poder observar las balizas desde cualquier ángulo. Esto es muy importante, no hay que resolver los desafíos desde el punto de observación. Me puedo mover tranquilamente, adelante, atrás. A veces varios cientos de metros pueden proporcionar una visión mejor. Y a partir de ahí, pues tengo que utilizar las técnicas de orientación, de localizar los elementos que aparecen en el mapa, elementos puntuales, elementos de área, las curvas de nivel muy importantes. Y luego también, bueno, se pueden utilizar alguna otra técnica más específica de Trello, como pueden ser los alineamientos, es decir, pues ver si la baliza está en la línea marcada por dos árboles, por ejemplo. Rumbos, si la baliza a partir de un determinado sitio está a una determinada rumbo o distancia, pero estos tres de técnicas son cada vez menos utilizadas. Digamos que el Trello trata de moverse hacia técnicas de resolución lo más parecidas posibles a las que usamos en las carreras de orientación, porque en el fondo son lo que nos gusta, y lo que nos gusta es, lo que hacemos esto es leer el mapa y el terreno, y lo que yo digo siempre, esto es orientación y no geometría, ¿de acuerdo? Entonces, pues todas estas técnicas de alineamiento, rumbo y distancia cada vez se utilizan menos y desde luego no, hombre, puntualmente puede haber una u otra desafío que se resuelva de esta manera, pero yo recomendaría a los trazadores que las utilicen lo menos posible. Bien, otro factor importante,
lo he puesto ahí al final, es la tolerancia cero. Esto es un factor muy importante, me indica qué precisión voy a exigir yo a una baliza para considerar que es correcta o no. Es decir, imaginar que estamos en una esquina de bosque y que el círculo me dice que es un límite de bosque justo en la esquina. Y yo viéndolo digo, es que yo pondría la baliza medio metro más a la izquierda. Bueno, pues estas cuestiones son lo que se define en la tolerancia cero. Últimamente está muy extendido que la baliza tiene que estar al menos, es muy normal ir con esa estrategia de que la baliza esté por lo menos a 4 o 5 metros del lugar exacto para que se pueda considerar un error, para que se pueda considerar que la baliza no está en el sitio. ¿De acuerdo? Y entonces nos evitamos todas estas cuestiones de yo la pondría medio metro más aquí o un metro más allí, que pues en el fondo no tienen mayor interés que ese. Bueno, veis aquí otro problema otro desafío. Aquí lo podemos ver completo, el mapa, el punto de observación y las balizas. ¿De acuerdo? Este es el control 19, lo veis ahí en el mapa. Veis dos balizas, que es precisamente en la foto, que son precisamente lo que me indica la descripción de controles. Dos balizas debo de ver. Veis aquí el punto de observación, marcado simplemente con esa cartulina en esta prueba. El camino era justo aquí. Y veis en este caso también ese ángulo formado por las cintas roja y blanca, porque es posible que más a la izquierda se viera otra baliza de otro control y entonces este ángulo me indica dónde tienen que estar las dos balizas que yo debo considerar para este desafío, y cualquier baliza que se salga de este ángulo de visión, pues no tenerla en cuenta. ¿De acuerdo? Y a partir de con todos estos elementos que veis aquí, pues deberíamos decidir si es la baliza A la que está colocada en el sitio correcto, esta de aquí, si es la baliza B, esta de aquí, o ninguna. ¿De acuerdo? No os voy a plantear el problema porque creo que no es este el mejor sitio para ver la localización. Esta baliza B, que parece, algunos pensaréis que está en el sitio correcto, yo creo que está situada entre la piedra y el cortado y desde este punto no se ve exactamente. De hecho, está puesto así para tratar de engañar a aquel que es un poco menos cuidadoso y no se mueve en el camino para tratar de ver que efectivamente el ángulo, la baliza no está correctamente situada. Bien, esta es otra prueba y esta es la que yo digo que esto es más que una larga distancia, una ultra larga. Veis ahí el tiempo límite 157 minutos, o sea, casi 2 horas 40. Casi 2 horas 40 de tener el cerebro pensando sin parar, y os aseguro que al final sprintas para terminar la prueba dentro del tiempo límite, porque muchas veces usamos todo menos unos pocos segundos. Bien, os voy a poner ahora un vídeo que he grabado yo utilizando supongo que muchos conocéis, el juego de orientación a pie, el Catching Features, y gracias a Javier Arufe, que me ha proporcionado el mapa, un experimento que hizo él durante la primera ola de la pandemia para tratar de hacer PREO con Catching Features, pues he grabado un vídeo donde, bueno, se ve un poco cómo sería el funcionamiento de una prueba de PREO para aquellos que no habéis visto nunca. Entonces, esto, como digo, gracias a Javier Arufe, que me proporcionó el mapa. Bueno, pues la carrera de PREO. Sí. Perdona, Juan Pedro. Dime. Una duda que ha hecho Nicolás en el chat pregunta: ¿cómo podemos introducir esta disciplina a un público con movilidad reducida y no orientador? Pues habría que empezar con formación sobre el mapa y cómo interpretar el mapa. Obviamente se puede hacer con mapas muy simples, que bueno, todos hemos visto mapas de instituto
que se empiezan a hacer pues juegos con los niños del instituto y prácticamente no hay que explicar nada porque es tan intuitivo el mapa que se sobreentiende, ¿no? Pero habría que empezar por ahí. Se puede hacer muy sencillo, obviamente, con elementos urbanos, con 3 o 4 elementos en el mapa, calles, edificios y árboles, por ejemplo, y eso es tan intuitivo que con 5 minutos ya se podría tener los elementos suficientes, el conocimiento suficiente sobre el mapa para poner una prueba muy sencilla. ¿De acuerdo? Pero vamos, obviamente y sobre todo para ya un poquito más avanzado, el elemento fundamental es que tenemos que conocer el mapa de orientación y todos sus elementos. Luego veremos que la modalidad de PREO es la más técnica y hablaré después de la modalidad de TEMPO, que posiblemente sea más fácil incluso porque además se adapta mucho mejor a las competiciones online. Y veréis que ahí pueden ser muy fáciles las pruebas porque hay otros elementos a considerar. Bueno, pero no me adelanto. Vamos ahora ya a terminar con la modalidad de PREO y ver este vídeo que ya muestra un poco todo el funcionamiento de una prueba. Espero que oigáis el sonido del vídeo. Si no, José Antonio, me lo dices, por favor. Haría como cualquier otra, con el inicio del tiempo. Nos entregarían el mapa. Y bueno, aquí lo veis, el mapa tiene un camino principal, los controles 1 y 2 hay que seguir una senda a la derecha para acercarnos a ellos. Normalmente las sendas marcadas como tal en el mapa no suelen estar permitidas, pero en este caso la organización nos habría dicho que se pueden seguir las sendas, por lo cual seguimos. Según nos acercamos, pues vemos los puntos de observación. Del primer control al lado derecho podríamos obviamente orientar el mapa para poder verlo mejor. También vemos la importante, antes de empezar a pensar nada, mirar la descripción de controles. Vemos que en el punto 1 son relevantes 3 balizas, la A, la B, la y C, y el control supuestamente estará en una piedra, en la parte norte de esa piedra. Al norte de esa piedra, mejor dicho. Bien, pues ya nos fijamos. El punto de decisión de observación es donde nombramos las balizas A, B y C. Pero yo me puedo mover a lo largo del camino por cualquier punto pues para tener una mejor perspectiva. Daros cuenta que un peligro que suele pasar es que a veces las balizas desde otros puntos cambiarían de nombre. En este caso la B ha pasado a ser la A y viceversa. ¿De acuerdo? Pero lo que cuenta es el nombramiento que les he hecho desde el punto de observación. Luego me puedo mover para decidir, pero el nombre solo es válido el que asigno desde el punto de observación. Bueno, pues aquí veis que de las 3 balizas, la C parece estar en el murito que está ahí justo en el límite del círculo en el lado derecho, según lo vemos aquí. La B parece estar en el cauce de ese arroyito, al final de ese arroyito, justo por detrás del verde donde está la piedra. Y efectivamente, si nos miramos en la dirección, el norte, pues la baliza A, acordaros que esa era la baliza A, pues está al norte de la piedra y esa sería nuestra respuesta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este momento marcaríamos A en nuestra tarjeta de control o utilizando el Sporiden, el sistema de control en esta carrera, y continuaríamos, pasaríamos al punto 2. De nuevo, pues tenemos también 3 balizas, A, B y C. En este caso la baliza debe estar en un cortado en la parte superior. ¿De acuerdo? Entonces vemos también 3 balizas ahí. ¿De acuerdo? Me puedo mover para intentar ver todos los puntos de vista, las mejores perspectivas, subirme a la parte más alta del camino, por la izquierda o por derecha, todo lo que consiguiera el mejor sitio para poder ver mejor las balizas. Recordando que siempre A, B y C solo puedo decidir cuál es cuál desde el punto de observación. En este caso parece que no cambia mucho.
Vemos que la baliza A parece estar en el cortado que está, vamos a centrar y orientar el mapa. La baliza A parece estar ahí en el cortado a la izquierda del círculo, dentro del verde. Y las balizas B y C pues parecen estar una a cada extremo del cortado, ¿de acuerdo? Y por lo tanto no habría ninguna en la parte superior central del cortado, y entonces nuestra respuesta al desafío 2 sería 0. No hay ninguna baliza correctamente situada, ¿de acuerdo? Responderíamos 0 en nuestra tarjeta de control y ya pues nos dirigiríamos hacia el siguiente punto, hacia el 3, volveríamos al camino principal y continuaríamos con nuestra prueba. Tendríamos que realizar todos los puntos, en este caso los 25 puntos, dentro del tiempo límite para que no tuviéramos ningún tipo de penalización, ¿de acuerdo? Y el número de aciertos que tuviéramos de esos 25 es el principal elemento de para nuestra clasificación. Bueno, pues más o menos esa es la dinámica de una prueba. Hemos hecho 2 de los 25 puntos, pero continuaríamos del mismo modo realizando todos los demás desafíos hasta terminar nuestra prueba. Voy a ir saltándome alguna cosita de lo que tenía previsto porque veo que me estoy yendo demasiado lento y vamos a ir avanzando. Pasamos a la otra modalidad. Hablábamos de dos modalidades principales, dos modalidades individuales principales, preo y tempo. Vamos a ver la segunda. La segunda es si el preo era la distancia larga, el tempo era la distancia sprint. Y con un poco las mismas características que el sprint de orientación a pie. Es normalmente menos técnico, mucho más rápido, mucho más dinámico, muchos más puntos, mucha mayor decisión. ¿De acuerdo? Y eso también pasa aquí en el tempo. La diferencia con el preo es que el tempo, ahí me veis a mí en una estación, en un campeonato de Europa. Todos los puntos de la modalidad de tempo son puntos cronometrados, ¿de acuerdo? Y otra diferencia con el preo es que esta modalidad, como veis que yo ya estoy sentado, pues ya no hay diferencia absolutamente ninguna entre personas con distinta movilidad, incluidos los que están sentados que van en silla de ruedas. Estamos sentados todos y, por lo tanto, en tempo no hay categoría Open y Paralímpica, es categoría única. ¿De acuerdo? Esto ya sí que es la modalidad 100% inclusiva, en que todos los participantes, independiente de todo lo que hemos dicho, sexo, edad, movilidad, etcétera, pues participamos exactamente en las mismas condiciones. Una prueba de tempo está compuesta por varias estaciones, 5 a 7 suele ser típico. En cada estación tenemos de 4 o 5, a veces incluso 6 desafíos en cada estación. Y el tiempo que tardamos en responder los desafíos es cronometrado, es siempre cronometrado. Por lo tanto, aquí el tiempo, el nombre de la modalidad ya lo indica, es absolutamente fundamental. ¿De acuerdo? No vale solo con responder correctamente, hay que responderlo correctamente y lo más rápido posible. Cada error que cometamos se penaliza con 30 segundos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si os fijáis, pues ni siquiera vale la pena pensar más de 30 segundos un punto difícil, porque más vale responder lo que sea. Si yo sé que en 30 segundos no voy a conseguir resolverlo, pues respondo lo que sea, se me cuenta el error de 30 segundos y incluso tengo alguna posibilidad de acertarlo. Y si tardo más de 30 segundos ya lo estoy haciendo peor. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Como veis, pues esto introduce mucho dinamismo a estas pruebas y también obliga a que los desafíos sean mucho más sencillos. ¿De acuerdo? No tiene sentido poner desafíos de preo que a veces estamos 3, 5, 7, cuando son más fáciles y hasta 10, 15 minutos pensando uno. Ponerlo en una prueba de tempo no tendría ningún sentido porque la gente respondería lo primero que se le ocurre y aceptaría la penalización de 30 segundos si fuera. Sería lo más interesante. Con lo cual los desafíos tienen que ser fáciles para que el participante medio sea capaz de resolverlos entre 2 y 20 segundos
Más que eso ya empezamos a entrar en terreno peligroso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, suelen ser desafíos mucho más fáciles, con mapas también más sencillos. Parques urbanos, por ejemplo, son muy utilizados y dan pruebas fenomenales y, por lo tanto, también si hubiera que empezar introduciendo la modalidad a personas que no conozcan la orientación, pues quizás empezaría con este tipo de prueba. En cada estación hay un protocolo, tenemos que elegir el tipo de encuadernación del mapa, tenemos que elegir si vamos a responder hablando o apuntando a una cartulina que tenemos delante donde se dice, donde aparecen las letras, las posibles respuestas. Digamos, el oficial que está en la estación nos indica dónde están todas las balizas y en el momento que empieza a contar el tiempo es cuando podemos empezar a ver el primer mapa del primer desafío. Vamos respondiendo a los desafíos. Normalmente se utiliza el alfabeto fonético internacional, alfa, bravo, Charlie, etcétera. Y, por supuesto, también cabe la respuesta 0. ¿De acuerdo? Una característica también interesante es que nos dan los mapas ya orientados. ¿De acuerdo? Esta es la cartulina, el formato típico de cartulina que nos dan para tapar los mapas cuando nos entregan el conjunto de mapas. Como veis, las flechas al norte ya nos indican dónde estaba al norte, de tal forma que cuando empecemos a pasar hojas para ver los distintos mapas, todos van a estar ya orientados en la dirección en la que yo estoy mirando. Y entonces, pues si yo estoy en la estación 1 de esta prueba, me dan el conjunto de mapas tapados con esta carátula y cuando paso el primer mapa, tendría esto de aquí y de las 6 balizas que yo estoy viendo, pues tendría que decir cuál de las 6 está en esa fuente o ninguna, en cuyo caso diría 0. ¿De acuerdo? Y esto se hace para los 4 o 5 desafíos de la estación. Se computa el tiempo que he tardado en responder los 4 o 5 desafíos, más los 30 segundos por cada error que haya cometido, y ese sería mi tiempo en esa estación. Se suman el tiempo de cada participante de todas las estaciones y obviamente el que menos tiempo tarde es el que va a ganar la prueba. Les voy a enseñar un pequeño vídeo del Campeonato del Mundo de Portugal el año pasado, donde se ve un poquito cómo es una prueba de tiempo. Perdonar. Parece que mi wifi no... Bueno, eso que visteis antes era la cuarentena. Aquí estaría sentado en una estación, viendo las respuestas. Entre estación y estación, hay estas chicas esperando. Aquí sería otra estación. Entre estación y estación nos llevan con los paraguas para que no podamos ver ninguna más de la cuenta, para que no estemos ya en tiempo de prueba. Cada una de esas tiendas sería una estación y vemos los participantes moviéndose de estación a estación. Y ya sería pues, la entrega de premios y demás de la prueba. Bueno, demasiado rápido el vídeo yo creo, pero a ver, ¿dónde tengo ahora la presentación? Bien, pero básicamente la dinámica es esta. Tenemos varias estaciones, nos vamos moviendo de estación a estación. Muy típico en estas pruebas el paraguas para taparnos, no estar adelantando información del terreno o de las balizas antes de que esté contando el tiempo, etcétera. Bueno, estas serán las dos modalidades individuales. La modalidad de relevo pues, consiste obviamente en una prueba por equipos de 3 participantes, es lo más normal, y donde se va a mezclar una parte de pre-O
y otra de tempo. ¿De acuerdo? En la parte de preo se va a utilizar solo el recorrido clásico y la parte de tempo se van a hacer 1 o 2 estaciones que todos los miembros del equipo deberán hacer. Es muy interesante la forma que se ha planteado el relevo en Trello porque, ahora os lo contaré, además del acierto de los miembros del equipo, pues además tiene una componente de estrategia que puede ser bastante importante. Bien, la clasificación se realiza por tiempo y digamos que el tiempo en las estaciones, en la parte de tempo, pues ya lo teníamos, es el tiempo que tardamos más las penalizaciones por error. Y lo que se hace es transformar el recorrido clásico de preo, en vez de contabilizar aciertos, contabilizar errores. Cada uno de ellos supone una penalización de 60 segundos. De tal forma que el tiempo total de cada equipo pues son los errores multiplicados por 60 en el recorrido clásico de preo de todos los miembros del equipo, más el tiempo tardado en las estaciones de tempo con las penalizaciones por error en estas estaciones. Y obviamente pues el equipo que menos tiempo tenga pues será el ganador. Veis aquí un mapa de una prueba del relevo del Campeonato del Mundo de 2018. Son 30 puntos. El mapa es el mismo para todos los miembros del equipo y el funcionamiento del relevo sería el siguiente. Bueno, se empieza con una cuarentena donde están todos los miembros del equipo sin acceso al terreno, ni al mapa, ni nada. Y cuando empieza la prueba, pues empieza una salida en masa con el primer relevista de cada uno de los equipos. Y este primer relevista pues tiene 30 desafíos, de los cuales elige 10, el que le dé la gana. ¿De acuerdo? Obviamente, pues elegirá los que mejor se adecúen a sus condiciones técnicas, o si a lo mejor es el miembro más flojo del equipo, pues los desafíos más fáciles, etcétera. ¿De acuerdo? Pero puede elegir cualquiera de estos 30 desafíos, 10 de estos 30. ¿De acuerdo? Y por supuesto, diferentes equipos, su primer relevista elegirá puntos diferentes. Por ejemplo, también otra cosa que se suele tener en cuenta es aquellos que tienen mejor condición física, pues a lo mejor van a los puntos más lejanos para pegarse una buena carrerita hasta los puntos lejanos y ganar algunos minutos, etcétera. El tiempo además se contabiliza por equipo. En este caso había 260 minutos, es decir, 4 horas 20, si no me equivoco, para Open y un poquito más para el relevo paralímpico. Y el primer relevista tiene todo el tiempo del mundo que quiera. Obviamente le va a dejar, si utiliza mucho, le dejará menos a sus compañeros de equipo. Entonces, cuando el primer competidor termina los 10 desafíos, llega a la meta, entrega su tarjeta de control donde están marcados los 10 desafíos que ha elegido o el Sporiden y le da el relevo al segundo y este segundo competidor ya puede continuar. Y el primer competidor se va a la parte de tempo que se realiza, digamos, de forma independiente y bueno, ya se sumará al tiempo total del equipo en su momento. El segundo competidor, entre tanto, ha empezado. De los 30 desafíos ya solo le quedan 20, pero de esos 20 puede elegir también los 10 que más le interesen. ¿De acuerdo? Cuando termina lo mismo, le da el relevo al tercer relevista que empieza su recorrido clásico y el segundo se va a hacer su estación o estaciones de tempo. Y el tercer relevista, el pobre, pues de los 30 le quedan 10 y no tiene más remedio que hacer esos 10. ¿De acuerdo? Y esperar que sus compañeros de equipo no han tenido muy mala leche con él, no le han dejado uno en cada punta del mapa, etcétera. Y pues bueno, tiene que resolver los 10 que le quedan y terminar dentro del tiempo límite de 261 minutos en este caso. Normalmente el último relevista, en vez de irse directamente a la estación de tempo, se suele ir a una segunda cuarentena donde se juntan todos los terceros relevistas y normalmente la última estación pues se hace en orden inverso a la clasificación del equipo para darle un poquito de emoción
Suele ser además una estación con espectadores, donde todos los demás que han terminado y todos los espectadores pueden ver cómo va transcurriendo. Y bueno, puede ser bastante emocionante porque al ir saliendo en orden decreciente de clasificación, pues bueno, está ahí la cosa de que cuanto más tardes no te suelen además decir el orden hasta que te llaman para salir, y bueno, estás ahí deseando que no te llamen, porque cuanto más tarde vayas a hacer tu última estación indica que está tu equipo, tu país mejor clasificado. Esta es una estación de espectadores muy simple, como veis ahí, sin ningún tipo de artilugio, donde hay un marshal enseñan una carita verde, quiere decir pues que la última respuesta del competidor ha sido acertada. Informa a los espectadores pues cada acierto o cada fallo que haya tenido. Los competidores pueden ver todo, salvo el mapa, y por supuesto pues no realizar ningún tipo de indicación, porque entre otras cosas tampoco hay en la respuesta, no se sabe la respuesta correcta de los demás espectadores. La modalidad de sprint no está todavía aprobada por la IOF, pero se está trabajando en ello porque, bueno, muchos pensamos que puede ser una modalidad que va a ser muy útil para la difusión del Trello, porque aúna las ventajas y las cosas positivas del Preo con las de Tempo. ¿De acuerdo? Es mucho más dinámica que el Preo, tiene la intención de ser mucho más dinámica. Las pruebas de Preo a veces se hacen muy pesadas, muy largas para el que está empezando, sobre todo la gente joven, pues no suele tener esa paciencia. Y por lo tanto, en eso trata de copiar las de Tempo, mucho más dinámica, mucho más ágil. Y por otro lado, permite la inclusión de terrenos muy técnicos y por lo tanto que sea todo lo difícil que queramos. La idea es tener muchos puntos en muy poquita distancia para que el tiempo total sea muy corto y nos obligue a resolver los puntos muy rápidamente, dentro de la misma dinámica del Preo, de un tiempo límite simplemente, pero mucho más apurado y que provoque incluso en algún momento pues algún tipo de estrés por poder terminar a tiempo. Hay varias alternativas que se están estudiando. Una de ellas, la que yo creo que es más lógica, es que solo haya puntos A, es decir, para todos los desafíos solo tenga que responder si hay una baliza en el sitio o no la hay. Eso también quita mucho trabajo a la organización y es otra de las grandes ventajas que tiene. Y en cuanto a la clasificación, se puede hacer similar al Preo por número de aciertos y un desempate en puntos cronometrados, pero otra ventaja sería también quitar los puntos cronometrados, porque es también un foco de colas, de esperas, que tampoco son agradables, y se podría también pensar en que fuera una clasificación por tiempo, teniendo en cuenta el tiempo empleado más la penalización por errores, que ya sería, digamos, la versión de sprint más fácil de organizar, que también pues, es bastante importante. Bien, semejanzas. Tengo aquí ahora varios temas sueltos, creo que me voy a ir saltando casi todo, pero bueno, por dar un poquito de jugo a los orientadores clásicos, semejanzas con un trazado, entre un trazado de orientación a pie y uno de Trello, pues casi todas. El mapa, se utiliza el mismo mapa, el recorrido parece prácticamente igual en la modalidad de Preo, la descripción de controles, como habéis visto, pues también, y las técnicas de orientación, pues vamos a emplear las mismas. Como digo, cada vez se utilizan menos y además se huye de ellas. Las técnicas que eran específicas de Trello, como alineamiento, rumbos y estimación de distancia. Las diferencias con una prueba de OPIE, pues que no podemos salir de los caminos. En la descripción de control, las balizas no tienen código y en su lugar aparece el número de balizas que debemos tener en cuenta para cada desafío, que las tenemos que nombrar de izquierda a derecha, que en vez de ir a la baliza, lo que tenemos es que elegir cuál de las balizas es la correcta. ¿Vale? Material necesario para una prueba, pues básicamente la brújula. ¿Vale? Y si para una prueba de Preo, pues a lo mejor el reloj para no pasarnos del tiempo, pero sin más. También podemos, en vez de utilizar la tarjeta de control para las pruebas de Preo, pues se viene utilizando sobre todo a nivel de campeonato del mundo y en Andalucía también se ha utilizado varias pruebas y en Madrid también.
con Sporidén. Entonces, cerca del punto de observación de cada desafío hay varias opciones, pero una de ellas podría ser esta. Un carrusel tapado por todos sus lados para que los competidores de al lado no vean lo que yo respondo, y donde pues yo a través del hueco elegiría la base con la respuesta que quiero y respondería en ella. ¿De acuerdo? Y esto pues permite tener las clasificaciones un poquito más rápido y sobre todo pues tenerlas online también en tiempo real. Bien, consideraciones de organización, me las voy a saltar porque me interesa hablar un poquito de la orientación online, que ha tenido un gran impulso con la pandemia en la primera ola. Pues en la primera ola todos los fines de semana habría al menos entre 2 y 5 pruebas, cada una de ellas con 300 a 1.800 participantes. Fue un auténtico boom en aquel momento. Casi todas ellas eran organizadas a través de Google Forms, de formularios de Google, o sea, pues lo que teníamos a mano para poder organizar, poniendo las fotos y las posibles respuestas. A poco empezaron a surgir pequeñas aplicaciones ad hoc, no solo para Trello, sino también para otro tipo de actividades online, como elegir las rutas más cortas de sprint, diferentes tipos de quiz sobre descripción de controles, incluso Kahoot se utilizaron muchos, etcétera. Bueno, y por supuesto también fue un boom para las aplicaciones para los juegos de orientación a pie, como son el Catching Features y Virtualo. Que de todo ese impulso que tuvo la orientación online y en particular el Trello online, ¿qué viene para quedarse? Bueno, pues una cosa significativa es que la IOF pasó de querer apartar el Trello. Venían oyendo rumores de que la IOF quería apartarla porque según ellos era muy costoso, etcétera, en este momento a querer darle un impulso al Trello. ¿De acuerdo? Hemos pasado de un extremo al opuesto. Y ese impulso se ha plasmado en varias cosas, como por ejemplo que las pruebas online de Trello aparecen en el Eventor, el calendario oficial de pruebas de la IOF, que han hecho toda difusión de pruebas online y han creado un comité para hablar de la orientación online. No solo Trello, de la orientación online en general, pero donde el Trello va a ser, digamos, parte fundamental. Y también viene para quedarse una competición, que vamos ya por la segunda edición, terminó la semana pasada la segunda edición de Torus, que es una competición online internacional que es tomada muy en serio, pero no oficial, de Tempo. ¿De acuerdo? Las dos ediciones de Torus han tenido unos 600 participantes, de entre ellos 70 españoles, que junto a Rusia hemos sido el país más numeroso. La segunda edición del Torus se ha dividido en realidad en dos competiciones, un nivel avanzado y un nivel más para iniciación, no iniciación, sino para gente con menos experiencia. Y también os animo a que lo probéis porque, bueno, pues es muy interesante. Vamos a ver cómo funcionaría, cómo sería una prueba de estas de Tempo online, una de las pruebas de Torus que hemos estado participando estas semanas. Bueno, esta es una página online, pues la página es muy cutre, pero ya os digo que el funcionamiento que está por detrás es bastante interesante. Es un simulador para pruebas de Tempo, como veis ahí. Tenéis aquí las dos ediciones. Y esto es libre para cualquiera. Os podéis conectar cuando acabe la conferencia si queréis. La dirección web es esa y accedéis directamente aquí. Para participar oficialmente en el Torus hay que estar registrado, pero para participar simplemente para probar, no. Entonces, vamos a ver cómo sería una prueba. Vemos aquí la segunda, digamos, la clase para competidores con menos experiencia del Torus. Voy a lanzar, estas son las 8 competiciones que había y voy a elegir una de Portugal, que me parece muy adecuada. Veis aquí pues toda la publicidad de la prueba, la poca información que hace falta, ¿vale?
me dice, por ejemplo, tolerancia 5 metros, es decir, para que una baliza consideremos que no esté en el sitio, tiene que estar al menos 5 metros fuera. O sea que... Y vamos a cargar la prueba. Voy a decirle que empecemos despacio. Me voy a saltar alguna estación. Bueno, sí, luego vuelvo a empezar. Vamos a ver la 5, que me parece una de las más bonitas. Por supuesto, para hacer la prueba tendríamos que hacerlas todas, pero vamos a saltarnos las anteriores, estamos solo probando. Le doy OK y veis ahí la foto. En este caso, como era para personas con menos experiencia, se pone incluso el nombre de las balizas, pero esto normalmente no se suele poner y de hecho no se ponen todas porque la F que veis aquí más cerca a la derecha tampoco tiene. Y pues vemos ahí también el mapa y la descripción de controles y tengo que decir pues qué baliza, si es que hay alguna, en el sitio, ¿vale? Bueno, supongo que ya habréis visto todos que es la baliza E, la que está en el sitio. Como me han dicho que la tolerancia es 5 metros, casi no me tengo que preocupar si está exactamente en este caso debería estar en el exterior de la valla. Si está exactamente en el exterior o no, no me preocupa. Está seguro a menos de 5 metros, pues rápidamente le doy a la E, paso al siguiente problema. Estos son los diferentes desafíos de una misma estación de tempo. En este caso, pues la torre es esta C, es esta baliza C. Puedo mirar si la orientación es adecuada, tiene que estar al noreste, ¿vale? Pues si el norte está para allá, noreste, un poquito para acá, parece correcto, pues le doy a la C, ¿vale? Esta siguiente baliza, pues sería, pues claramente lo veis ahí, la F. Y esta, ¿me sabéis decir cuál sería la baliza correctamente situada? ¿Cuál sería la respuesta a este desafío? Venga. Decir Z. por... ¿Sí? ¿Perdona, no te he oído? Z. Ah, eres Enric, tú no hagas trampa. Venga, ¿alguna otra respuesta? Bueno, pero como veis, ya efectivamente no hay ninguna en el sitio, porque esta baliza A, que es la que está ahí un poco como señuelo, esa baliza está en esta esquina que estoy señalando con el ratón, ¿de acuerdo? Y en la plataforma donde está el centro del círculo, pues no hay nada. Obviamente esto es fácil de ver si le dedicamos un tiempo, pero como aquí dedicar más de 10, 15 segundos pues es demasiado, pues obviamente se vuelve más complicado, ¿vale? Para las estaciones de tempo hay también un tiempo límite de 30, que son 30 segundos por desafío, como hay 5, serían 150 segundos y se nos habría acabado en este momento. ¿Vale? Pero bueno, tenemos esta estación que es relativamente fácil, pero voy a terminar. Y al final me darían, este simulador me da pues todas las de la estación que he resuelto, que es la 5, mis respuestas, el tiempo que he tardado en cada una, 50 segundos para la primera, 26, 9, etcétera. Este sería mi tiempo total y este se le suman los 30 segundos de error porque esta última que he contestado sin mirar, pues me he equivocado. ¿De acuerdo? Entonces, en total en esta estación tendría 163 más 30. El tempo se puede hacer relativamente sencillo como es esta estación o bastante más complicado como es esta otra. ¿De acuerdo? Esta estación pues no es nada fácil situarse y saber que la respuesta a ese problema que tenéis ahí a la derecha es la baliza F. ¿De acuerdo? Hay que pensar un poquito dónde estamos situados, darnos cuenta que estamos situados más o menos sentados o desde donde se toma la foto, más o menos desde aquí, y por lo tanto este punto que parece que iba a estar tan centrado en el mapa, pues en el fondo está en un extremo de la foto. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esta sería una competición online, en este caso formada por 8 estaciones, cada una con 5 balizas. Y bueno, os sorprendería de los tiempos que tarda la gente en contestar una estación completa, pues fácilmente en una
prueba relativamente fácil como esta. Esta estación no era tan fácil, pero las demás sí. Pues 10-12 segundos para toda la estación sin errores, pues es bastante normal en los primeros clasificados. ¿De acuerdo? Esto requiere muchos reflejos, una capacidad de interpretar el mapa muy rápida, pero también te permite, pues a otro nivel no competitivo, pues hacerlo tranquilamente y disfrutar de la lectura del mapa sin ningún tipo de prisa. Esto ya depende de cómo planteemos la competición o el juego, si lo que queremos es divulgar. Bueno, me he pasado un poquito del tiempo, espero no haberos aburrido mucho y bueno, cualquier cosa que me queráis preguntar, pues podemos hablar Sí, ahora todo lo que queráis. había una pregunta de Nicolás que yo creo que ya ha quedado respondida porque preguntaba sobre el boom que hubo en la pandemia de uso de aplicaciones online y preguntaba que cuál de ellas era más aprovechable para seguir desarrollando el trail. Yo, digamos, la que más me gusta con diferencia es esta que os acabo de enseñar. Porque, bueno, es una aplicación hecha por un profesor de informática checo, pero es muy amable y él dice que si no se va a hacer rico con esto, no quiere ganar ningún dinero. Y, bueno, pues la pone a disposición de todo el mundo y hay ahí una cantidad tremenda de pruebas que ya se pueden probar, ya os digo, simplemente accediendo a esa dirección que os ponía ahí y podéis probar una cantidad de pruebas. Y además es muy, muy, muy similar a lo que serían las pruebas de tempo en formato, vamos, en la vida real. Para Preo no se ha conseguido nada, ha habido varias estrategias diferentes, pero no se ha conseguido nada que sea tan parecido ni tan interesante a lo que es una prueba real. Preguntaba también si se podía imaginar organizar competiciones. Yo creo que ya ha quedado claro que sí, que hay competiciones online. Y hay otra pregunta de Pedro, si hay límite de participantes. Supongo que se referirá a las pruebas de Trairo, si hay un límite de participantes o no existe ese límite. Bueno, lo primero se me olvidó comentar, lo tenía ahí previsto contar, pero como me he ido acelerando en algún momento, de hecho la IOF está planteándose realizar campeonatos del mundo oficiales de orientación online. ¿De acuerdo? Hay ahora mismo un comité trabajando en ello. No es solo Trailo, también quieren que haya otro tipo de elementos de las otras disciplinas de la orientación, pero yo con mucha diferencia, la que más se adapta a hacerlo online es el Trailo y por lo tanto pues será una base fuerte de Trailo. Y sí, están trabajando ahora mismo con un comité ya nombrado por la IOF para este objetivo. Y en cuanto al límite, pues oficialmente no hay un límite, en la práctica sí lo hay. Porque en las pruebas de Preo, digamos, el cuello de botella son los puntos cronometrados, que mínimo hay que dedicar unos 3 minutos por participante. La organización debería calcular mínimo 3 minutos por participante, entre que entras, sale el anterior, entra el siguiente, resuelve todo, etcétera. Y estamos hablando de 4 o 5 horas de luz, no caben más de 200 personas. De hecho, en las pruebas que se acercan a 200 personas, suelen dividir los puntos cronometrados en 2 estaciones, lo más parecidas posible, porque si no, no hay tiempo material para ello. Ese es, digamos, el mayor condicionante. Y en las pruebas de tempo, pues lo mismo. Como son todos cronometrados, pues también tenemos ahí ese cuello de botella, que para 4 o 5 horas de duración, la luz también sería importante, sobre todo en invierno, proporcionar las mismas condiciones de luz a los participantes. Pues en 4 o 5 horas no caben mucho más de entre 100 y 200 participantes. Pues si os parece bien, vamos a, en vez de estar escribiendo las preguntas en el chat, abrimos a que cualquier participante haga la pregunta de forma directa y para ello o bien levantáis la mano y os activo el micrófono o directamente
pulsáis la tecla del teclado del espacio, la mantenéis pulsada y podéis formular la pregunta. Creo que Joaquín quería hacer alguna pregunta. Joaquín, no te oigo. No te oímos, Joaquín. Joaquín. Ya, ahora sí. Ahora. No, yo solo era comentar que en el confinamiento me aficioné a las pruebas online y son difíciles. Quiero decir, yo llevo tiempo haciendo orientación y me resultó muy difícil. No lo sé, sé que soy muy torpe Hay de todo, hay de todo. Hay de por todo y ha habido muchas pruebas que a mí no me daba un poco de rabia incluso porque digamos que apartaban a la gente más que acercarla, ¿no? Pruebas de muy dudosa consideración, jugando con cosas de estas de pongo la baliza en el árbol, pero en vez de ponerla al norte la pongo al noroeste y entonces ya es un 0. Y eso son cosas que pues, yo cuando veo una cosa de esas, pues ya paso corriendo porque esa prueba no me va a interesar. Ha habido de todo, ha habido muchas cosas buenas y otras no tan buenas. Y ha habido cosas muy difíciles. Yo me acuerdo de unas que hicieron en Polonia varias veces que ponían simplemente una persona pasando por los caminos sin parar, filmando con el móvil y luego tenías que ir resolviendo los problemas de PREO pues solo con lo que él había filmado con la cámara y eso era, pues yo me parecía ciencia ficción. Acertar, pero bueno, también había gente que los acertaba. Hay gente que tiene cámara 3D en los ojos incorporada a partir de la pantalla. Yo eso me cuesta mucho también, sí. Y quería preguntar, porque una de las pruebas que hacían era en Google Maps ir siguiendo un recorrido marcado, ir identificando los puntos que ya decían. Eso tú no lo has comentado, pero lo han puesto en este confinamiento. Sí, sí, también ha habido versiones de esas con Google Maps, incluso metiendo las balizas en Google Maps, pero tampoco para mí tampoco fueron muy interesantes. Desde el punto de vista de representativas para el trailón no lo fueron tampoco mucho. A mí tampoco eran de las... Probé 2 o 3 y también dejé de hacerlas porque tampoco me parecían muy, muy interesantes. A veces era un poco frustrante que no podías seguir un determinado camino, etcétera, y tampoco me gustó mucho. Pero ya te digo, hubo una oferta tremenda y la gente inventando cosas, algunas muy sorprendentes, muy imaginativas, y como todo que se hace, pues unas interesantes y otras no, pero la cuestión es probar, ¿no? O sea que yo estaba encantado que se probaran cosas diferentes, pero al final van a quedar unas pocas solo que son las que de verdad son interesantes a la larga. Una pregunta que quería hacerte yo. Yo no he participado en ninguna prueba, pero en los vídeos veo ¿hace falta más voluntarios para organizar una prueba de trail que una prueba de orientación a pie? Porque en los puntos donde se ponen los controles tienes que poner voluntarios. No. Yo fue una de las cosas que me he saltado, de cuestiones organizativas. El PREO, abdicando de 2 o 3 cositas que no hace falta que hacerlas más que en un mundial o a nivel similar, se puede organizar con 3 personas. Eso sí, una de ellas, que es el responsable técnico, le ha dedicado una cantidad de horas tremenda los días anteriores. Pero el día de la prueba, 3 o 4 personas, más que suficiente y ningún agobio. Para las pruebas de tempo, sí puede hacer falta 1 o 2 personas por estación y con un ritmo de trabajo pues bastante intenso porque estás siempre recibiendo a un nuevo participante, enseñándole el protocolo, tomando sus respuestas, tomando el tiempo y ya viene el siguiente participante. O sea, es un trabajo bastante intenso. En mundiales suele haber 4 o 5 personas por estación. Para una prueba a nivel nacional, con 1 o 2, como mucho, sería más que suficiente. Pero eso sí, ya te exige
entre 10 y 15 personas, bueno, o incluso más, entre 12 y 18 personas en la organización, y parte de ellas bien formada para todo este protocolo del Tempo. Entonces, a nivel Tempo es algo más fácil, menos de trabajo de organizar técnicamente para, digamos, la persona esta que le dedica tanto tiempo en los días previos, pero en el día de la prueba exige un poquito más de la organización. ¿Y existe algún manual donde toda la información que nos has mostrado esté reflejada por escrito? ¿O a nivel relativo FED, relativo a la organización? organización y al desarrollo de cada una de las modalidades? No te sé decir. Los que hemos ido organizando pruebas, pues alguna cosa hemos escrito, pero no sé si llega a ser suficientemente claro y estructurado para llamarle manual. Pero podríamos hacer un guión. Digamos así, de una forma rápida, hacer un guión sí sería posible. Te lo podría preparar sin problema si te interesa. Un guión, digamos, comentado de los diferentes pasos y demás, eso sí lo podemos hacer. Y yo creo recordar que Héctor sí que hizo algo un poquito más extenso cuando organizó el Campeonato de España en 2017. No habría ningún problema también en que se divulgara y algo se podría hacer. Muy bien, pues es interesante, sobre todo para aquellas comunidades o regiones en las cuales todavía no ha habido ninguna prueba, pues para que nos sirviera como guión para iniciar el... Sí, vale, pues eso me lo apunto y os lo preparo en unos días. Muy bien. Pablo ayer tiene levantada la mano, no sé si tiene alguna pregunta. Sí, buenas noches, Juan Pedro. Hola, Te Pablo. ¿Qué tal? Yo he participado en alguna de estas pruebas que se han realizado este año y lo que tenía ganas era de hacer una yo mismo. Sí, entonces era preguntarte qué aplicación se usa es para poner las balizas en los mapas y las respuestas, ¿sabes? Tenía también la transparencia para eso. Vamos a ver si... Creo que ya la saqué. ¿La veis, no? Sí. Las herramientas informáticas. Para el trazado, exactamente las mismas que para orientación a pie. O CAD, Purple Pen o Condes. Cualquier software de trazados te vale. Vale, ¿De acuerdo? bien. De acuerdo. Para el mapa. Tanto para hacer el mapa, que obviamente es el mismo, te vale OCAD o Open Oriented Sí, Mapper. sí. Y Sí. para el trazado, pues cualquiera. O sea, y luego las que veis ahí abajo son para más utilidades para el tempo. El LANT es un sistema que te permite, digamos, al marshal que está en la estación contabilizar el tiempo y las respuestas de cada participante de una manera informática y lo que facilita un poco también ya la publicación de resultados. Y la que veis abajo, las dos que veis abajo son para formatear los mapitas, estos que os puse sobre los mapas típicos del tempo, ¿vale? Vale. Te ahorran mucho tiempo porque como tienes que orientar el mapa, hacer el circulito solo de la zona relevante, etcétera, pues estas aplicaciones te ahorran mucho tiempo, pero vamos, que básicamente lo necesario es OCAD o Open Oriented Mapper para el mapa y OCAD o Purple Pen o Condes para los trazados. Bien, Juan Pedro, una consulta más. ¿Esta diapositiva se va a dejar puesta en algún lugar o para acceder y poder consultar esta Yo se lo puedo información? pasar a José Antonio sin problema la presentación. No Vale, sé cómo nada. lo podemos... Y si hay dificultades en publicarla, te la paso a ti directamente por correo y ya está. Vale, muy bien. Muchísimas gracias. Pues si tú accedes si tú la pasas a la Federación Murciana, nosotros, si tú no tienes ningún problema, la distribuimos entre todos los participantes a la charla. Ningún problema. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, quería Joaquín. preguntar, yo tengo un interés especial en saber si las personas con movilidad reducida se han animado, digamos, de prueba a prueba. O sea, conforme va avanzando,
esta modalidad de orientación? ¿Ha habido un mayor número de interesados con movilidad reducida o no? Muy poquito a poco. Muy poquito a poco. Bueno, está aquí Miguel Ángel, no sé si él quiere decir algo, porque sí que ha trabajado más en la línea de tratar de acercarse a las instituciones que trabajan con esas personas, pero cuesta. La mayor parte de los orientadores con movilidad reducida que participan en pruebas de Trailo son antiguos orientadores. Hay excepciones. En Portugal, por ejemplo, hubo una persona muy interesada que trabajaba en un hospital y entonces involucró a un grupo de los pacientes del hospital que no tenían contacto previo con la orientación, y esos se han mantenido a los varios años, pero vamos, es casi más una excepción que la norma. ¿Alguna cuestión más que queréis plantearle, Juan Pedro? Juan Pedro, soy Miguel Ángel. Hola, Miguel Ángel. Yo quería hacerte una pregunta desde mi nueva función en la Federación del Deporte Inclusivo. Venga. Yo una de las cosas que veo en la Trailo es que deja de ser inclusivo quizá por el nivel técnico que le estamos dando a las pruebas. Ajá. Lo que hace que la gente no le coja el jugo que tiene la modalidad, y que creo que debíamos reflexionar y plantear siempre pruebas sencillas cuando acompañamos las pruebas de nivel que se están organizando en España, porque las pruebas que se están organizando están teniendo un nivel siempre muy alto desde el punto de vista técnico. Y la gente que se acerca, a cierta gente le causa rechazo porque no comprenden o no entienden la filosofía de la prueba. ¿Tú crees que esto es así o que no lo ves de esa manera? Pues posiblemente sea así. O sea, vamos, posiblemente no, seguro. Pero bueno, esa también es solo una cara de la moneda, ¿no? Luego está la otra cara. Que los que somos más clásicos de esto, pues nos gusta cuanto más técnica mejor. Yo creo que habría que no elegir una opción o la otra, sino ofrecer las dos, ya sea en el mismo momento o en momentos diferentes, pero ofrecer las dos, ¿no? Yo totalmente de acuerdo. Yo he estado trabajando un poquito en lo que están haciendo en Finlandia, y en Finlandia están creando diferentes categorías. O sea, contrario un poco a lo que estamos buscando de que sea un deporte inclusivo y que todos participemos en la misma categoría, el buscar la iniciación que de eso, los claro, niños. Sí, sobre todo es importante porque la mayoría de los deportistas paralímpicos no han tenido, o digamos el mayor ámbito de deportistas paralímpicos sería gente que no ha tenido experiencia de orientación, y en ese caso, desde luego, estoy de acuerdo contigo, es muy difícil. Es muy difícil. El caso más significativo es Ricardo Pinto, que es un chico portugués que va en silla de ruedas, que no sabía nada de orientación y empezó a participar dentro de esta experiencia que os contaba antes, y ha aprendido mucho porque lleva como 7 años participando, ha ido a muchos mundiales y demás, pero aún así tiene deficiencias técnicas después de tanto tiempo. Entonces es difícil, claro. Muchas gracias por tu presentación. De hecho, el Torus, esta última edición del Torus ya ha ido en esa dirección al poner un conjunto de pruebas más avanzado técnicamente y otro conjunto menos técnico, aunque bueno, yo me reservo la opinión de si esto se ha conseguido o no, pero parcialmente sí se ha conseguido en algunas pruebas, que las digamos dirigidas a personas con menos experiencia, pues eran bastante más fáciles y bastante adecuadas para introducirlo en gente con muy poquita experiencia de orientación. Bueno, pues si no tenéis más preguntas... Hola, hola. Sí. Hola, te quería preguntar una cosa sobre esto que has comentado del Torus. Lo entiendo que es como un circuito fijo que van ofertando pues pruebas virtuales de todo el mundo con cierta calidad. Aparte de esto,
¿hay alguna otra opción o centraliza en Torus toda esta oferta virtual de Telo con cierta calidad? Digamos que ahora mismo, ya digo, el Torus no es una competición oficial, pero el nivel técnico, todas han tenido juez controlador, etcétera, se acercaría mucho a lo que sería una competición oficial. Y es lo único que hay a este nivel. Todo lo demás son ofertas de cada uno en su casa, oferto lo que a mí me apetece, o cada uno con su club, oferto lo que a mí me apetece. Por ejemplo, en las últimas semanas casi lo único que ha habido que yo he tenido noticias son pruebas en Brasil que mezclan Trailó con otras cuestiones, otro tipo de preguntas de rutas de sprint, de bueno, cosas variadas, incluso de la normativa de orientación, etcétera. Pero bueno, eso es además eso creo que sí que era organizado oficialmente con la Federación Brasileña involucrada y demás. Pero digamos, yo creo que el nivel de calidad era un poquito bajo. Pero digamos a nivel oficial yo creo que esto es lo más. Perfecto. Muchas gracias. Hasta que no salga la IOF, no defina ya oficialmente sus pruebas online, si es que llegamos a ello, que yo creo que llegaremos, independientemente de la pandemia. Esperemos que la pandemia se acabe, pero eso creo que no se acabará. Perfecto. Muy bien. Y bueno, una cosa que no dije, pero bueno, yo trato de convencer a la gente joven. Ya digo, el participante ganador en pruebas de tempo va a ser un chaval de 16 a 22 años, como mucho, y con algo de experiencia en orientación, pero sobre todo gente joven con muchos reflejos y con una capacidad de leer el mapa muy rápido. O sea, el mismo que te va a ganar una prueba de sprint, aunque no entrene mucho y no sea muy rápido. Y yo siempre trato de convencer, aquí tenemos el grupo de la Blume de orientadores a pie, que el tempo online es muy útil para leer, para ganar práctica, leer el mapa, y te cuesta hacer una prueba de estas, son 5 o 10 minutos en casa, sentado con el pijama, quiero decir, que es perfectamente compatible con todo lo demás. Y por lo tanto, bueno, es muy útil para la gente joven aprender a leer el mapa, aunque no le interese el Trailó. Muy bien, pues yo creo que si no hay ninguna pregunta más, podemos dar por finalizada la charla. Gracias a Juan Pedro de nuevo. Muy bien, gracias a vosotros por escucharme y aguantarme. Y lo dicho antes a Joaquín, cuenta conmigo todo lo que necesites. Y a vosotros espero veros en alguna prueba, en algún momento. Ahí Se me ha estaremos. escapado Murcia, pero vamos a ir al primero. Ahí estaremos. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y Muy bien. emplazaros a próximas actividades online que seguiremos organizando. Buenas noches y ánimo con los tiempos que estamos viviendo. Sí, que lo necesitamos. Bien. Venga, gracias a todos. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego.